Ahora sí. Bien. Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí. Genial. Bueno. Esta diapositiva ustedes ya la tienen, ¿sí? Ya la tienen en su, en la aula virtual, la había compartido por los grupos y que ya la tenían, ya la tienen. Que en sí, varios han leído respecto de la evolución histórica, de las concepciones del proceso salud-enfermedad, atención y cuidado también, que más adelante vamos a trabajar también respecto a ello. Hemos hablado un poquito respecto de qué pasaba con el proceso de salud-enfermedad. En algún momento seguro ustedes también escucharon la palabra proceso durante el tiempo que estaban estudiando, el tiempo que han podido trabajar, en los ámbitos académicos donde hayan estudiado, seguramente han podido ver. Respecto a los procesos, cuando uno dice proceso, ¿a qué te llevará? A sucesos, hechos, etapas. ¿Y cómo fue que fue pasando para llevar adelante esto de hablar de la salud, del proceso salud-enfermedad? Varios de ustedes ya tienen la idea respecto a lo que saben y qué es lo que han traído desde sus hogares, desde el entorno donde ustedes han crecido, han podido saber darle significancia o no a la salud, a la enfermedad, cuando les dijeron, te vas a enfermar, estás enfermo, tenés que cuidar tu salud, no sé qué otra frase ustedes conocen respecto de la salud. Esto fue evolucionando a medida que fue pasando el tiempo, este proceso fue cambiando. Es un proceso cambiante, dinámico, en un proceso de continuidad, es continuo. Entonces, acá en esta diapositiva plantea que es una categoría que permite comprender. Entonces, ¿qué es lo que permite comprender? Las actitudes individuales, colectivas y sociales. O sea que no es comprender únicamente una actitud individual, sino una actitud colectiva, social, frente a un fenómeno dado, siendo significativo su abordaje en las sociedades. Porque si ustedes se hacen la pregunta, ¿tienen salud? ¿Cada uno de ustedes tiene salud? Y uno dice, ¿cómo? Sí, Tengo, profe. no tengo, Sí. tengo salud. A ver, Sí, ¿dónde profe. está? Y hay una palabrita que No, yo profe. suelo, Sí, profe. Más o menos. sí, yo por ahí suelo expresar o decirles, es que desde ahora vayan cambiando también esta frasecita que se escucha, que se suele escuchar constantemente, esa frasecita que dice, vamos a llevar salud a Tafna, por ejemplo. Vamos a llevar salud a Tafna. Y en realidad, en la comunidad ya hay salud, porque hay personas que tienen salud. Tienen salud. Entonces uno dice, ¿cómo es que hablamos del tema de que voy a llevar salud? No van a llevar, la salud ya está. Eso fue el proceso de cada comunidad en un espacio colectivo, social, cómo fueron enfrentando a ciertas situaciones, como en este caso dice, a un fenómeno dado, siendo significativo su abordaje en las sociedades. ¿Es real? ¿Será real? Sí, es real. Bien, entonces, nosotros dentro de lo que tenemos en el material bibliográfico, nosotros tenemos y hablamos respecto de Asa Laurel.
de Eduardo Menéndez, en que respecto al proceso de salud de enfermedad, ellos proponen la categoría proceso salud de enfermedad como una herramienta analítica que se sitúa a lo social en un plano de preeminencia frente a los fenómenos de carácter biológico y psíquico químico que pudieran reconocerse en el mundo de la naturaleza, subrayar el carácter social del mundo. Entonces, cuando hablamos y decimos hablar del proceso de salud de enfermedad, hablar de los procesos, y nosotros nos hacemos la pregunta, esa palabra vamos a utilizar muchísimo, vamos a utilizar constantemente, vamos a utilizar la palabra proceso. Que esto nos lleva nos permite hacernos interrogantes, y para poder tener puntos de partida para trabajar en algunas propuestas para construir o deconstruir algunas cuestiones que tienen que entender como los principales eventos relativos en cuanto a la salud, enfermedad. Porque acuérdense que eso ha sido una construcción que se ha ido tratando en procesos, en la que ha llegado a trabajar en conjuntos sociales. Entonces, cuando trabajamos en conjuntos sociales, está relacionado en que a cada vez que vamos trabajando, vamos a ir identificando y trabajando que la salud de enfermedad no está vinculada únicamente a lo físico, psíquico y social únicamente, sino que también tiene que ver con otros espacios, con otros procesos, con otros procesos que tienen que ver con los procesos biológicos, sociales y simbólicos. Entonces, o sea, cada vez se torna con más amplitud. Por eso es que en esto, Asa Laurel, que ustedes van a poder leer, creo que ya vi que estaban leyendo en la comisión 1. En la comisión 1 he visto que están leyendo ya el material de Asa Laurel, que en esto de hablar de proceso hace ver que son ejes centrales en cuanto a tener o trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva biomédica y cómo se fue construyendo esa perspectiva y cómo se fue involucrando en lo social, o sea, cómo fue involucrándose en lo social y cómo empieza a perder relevancia también con las nuevas teorías que actualmente están vigentes, o es la que tratamos de modificar y cambiar con las nuevas miradas que tenemos actualmente. Entonces, reitero, en Laurel, entre el 82, 1986, les había leído que ella proponía que la categoría del proceso salud de enfermedad lo ve como herramienta analítica frente a los fenómenos de carácter biológico, físico-químico, y que esto podría subrayar el carácter social del mundo humano y el aspecto en el que puede reconocerse. Entonces, tenemos para ampliar, para poder trabajar, tener una mirada, ir mucho más allá de estudios que centren únicamente
en las enfermedades y en los padecimientos, porque eso también lo plantea Menéndez, Eduardo Menéndez, que por ahí se hicieron estudios y también respecto a esta palabra de hablar de padecimientos, que en algún momento ha sido considerado que la salud y la enfermedad, al construir un proceso social, supone una cantidad de variaciones y elementos que forman parte de la vida cotidiana. O sea, ¿cómo se fue? Esta palabra vida cotidiana la van a ver constantemente en psicología social. La van a poder trabajar, la van a poder estudiar con más detalle, pero que la vida cotidiana de los conjuntos sociales que pueden escapar de las clasificaciones habituales sobre la enfermedad. Y cuando ustedes vayan viendo las teorías, las referencias bibliográficas que le vamos a ir brindando, van a ir viendo cómo esto se va modificando, cómo esto que se tenía una mirada muy biomédica se va cambiando. Y sin embargo, esto se ha ido trabajando y se van viendo y constituyendo algunas cuestiones que tenían que ver con los problemas sociales. Y cómo se iban sumando esos fenómenos que, ¿se acuerdan que hablamos hace instantes de respecto a los fenómenos que planteaba Asa Laurel? Y ahí yo les nombré este autor, Eduardo Menéndez, que en 1994 también escribió, se dedicó a tratar respecto de los padecimientos como respuestas hacia los mismos, como constitución de hechos sociales. Y entonces, ¿qué es lo que representaba esto? ¿Qué es lo que generó que haya representaciones y prácticas para entender, enfrentar, de ser posibles solución, la incidencia y las consecuencias generadas por algunas cuestiones a la salud? Entonces, se empezó a considerar estos conjuntos sociales que construyen acciones técnicas e ideológicas frente a los procesos de salud-enfermedad. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, como educadores para la salud, tenemos que tener en cuenta e ir delimitando, trabajando en una manera de entender y actuar frente a algunas cuestiones que estén afectando a la salud? Entonces, esas cuestiones que por ahí ya ustedes tienen idea, conocen, pero que a medida que vamos trabajando van a ir viendo con mucha más fluidez y le van a ir dando significancia a todo lo que vamos trabajando, y se va vinculando, relacionando en esto de trabajar la significancia en la vida de quienes, de nosotros como sujetos. Nosotros como sujetos, de poder tener una mirada diferente y hacer un análisis ante tipos de fenómenos sociales que nos ubica como educadores para la salud frente a los procesos de desigualdad y diferenciación social de carácter diverso. La desigualdad que puede ser analizada, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahora que hablamos muchísimo, que se trabaja en cuanto a pensar
distinto en cuanto a los problemas sociales que existen. Entonces, a medida que vamos trabajando, vamos a ir dando cuenta respecto de esto que plantea Laurel y también Menéndez. ¿Sí? Bueno, creo que me explayo un poquito. Que bueno, vamos a pasar a otra de las diapositivas respecto Profe, al... Sí, profe, una preguntita. sí. Cuando Laurel dice esto que propone como herramienta analítica frente a los fenómenos biológicos psicoquímicos, ¿a qué se refiere a los fenómenos biológicos psicoquímicos? ¿Cómo? No te escuché. ¿A qué se refiere Laurel cuando emplea esto que dice los fenómenos biológicos psicoquímicos? Bueno, en ese momento Laurel había planteado o hizo su planteamiento respecto a cómo se lo situaba en ese plano de preeminencia en ese momento frente a fenómenos de carácter biológico, físico, químico. ¿A eso te referís? Sí, profe, sí. Bien, que pudieran reconocerse en el mundo de la naturaleza. Y al subrayar el carácter social del mundo humano y el aspecto biológico en el que pueda reconocerse. O sea, cuando hablamos de lo biológico, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos a lo biológico? La vida. Cuerpo humano. Bien, biológico, ahí alguien dijo. La sangre. Alguien, los que no están hablando, que apaguen los micrófonos, por favor. El cuerpo humano. La persona, el cuerpo humano, físico. ¿Qué más? Biológico. Una vida. Biológico. De la vida. Por ejemplo, La naturaleza. La naturaleza. Bien, ¿qué más? Biológico. Medio podría ambiente. ser Al aire puede lo ser, al natural. ambiente, a la vida. El medio ambiente. Biológico que podría ver. ser lo natural. Biológico. Lo natural, porque, por ejemplo, uno dice hijo biológico, quiere decir que es un hijo natural de alguien. ¿Puede ser? Sí, eso esa palabra se utilizaba hace muchos años, que ya les voy a explicar también eso del hijo natural. El hijo natural que se utilizaba hace muchos años, pero como ya les voy a explicar. Bueno, hablamos cómo hay varias cuestiones que estaban muy centradas en lo biológico. ¿Sí? Estaba muy centrado El cuerpo. ¿en qué? En el cuerpo, ¿en qué más? Y si hablamos de físico, En la psiquis. físico. La formación del cuerpo. Biológico. No, La sangre, Sí, bueno, Físico, esto de hablar de, calor. al poder analizar esto de que respecto de lo que Asa planteaba, de que ella entendía respecto de la salud y la enfermedad como partes de un único proceso cuyo carácter era eminentemente histórico y social. O sea, cómo se ha ido trabajando y que esto requirió también considerar a tener en cuenta las características de la estructura social en el que se produce y se reproduce. Ella es una de las primeras que empezó a tener en cuenta el carácter social e histórico. Se manifiesta en una serie de fenómenos que se puede constar, por ejemplo, así por decirles, en cuanto
a distintos perfiles de morbimortalidad, como por ejemplo la esperanza de vida, los procesos de crecimiento, los procesos de envejecimiento, procesos sociales que en la que se va encontrando variaciones entre sociedades, cultura y entre clases sociales. Entonces, ¿cómo se va trabajando y cómo se va teniendo en cuenta? En este sentido, puede afirmarse que las condiciones de vida y de trabajo en las sociedades se asocian de una forma diferencial respecto a la salud, porque ahí, por eso Asa y Menéndez tenían algunas coincidencias, porque Menéndez tenía planteos respecto a los padecimientos, respecto a cómo se trabajaba, y en eso se hace un análisis sociológico, por ejemplo, se hacen análisis sociológicos, cómo se empezó a tener en cuenta este carácter procesual de la salud y la enfermedad. Que esto, teniendo en cuenta, como vuelvo a reiterar, respecto de Laurel, que ellos, al trabajar y proponer utilizar la categoría de proceso, salud, enfermedad, atención, que esto ha llevado a trabajar a un nivel universal que opera estructuralmente en toda la sociedad, en todos los conjuntos sociales, estratificados, en los que se integran. Y por eso, bueno, acá los autores, en esto de hablar, de trabajar de este carácter procesual, cómo se ha ido incluyendo a la atención. Porque teníamos primero procesos de salud y enfermedad. Y después se va incluyendo la atención. Al considerar los procesos de salud y enfermedad, suponen que existen respuestas sociales. Cuando encuentren el material de Menéndez, porque él también trabaja bastante, ¿sí? Respecto de no solo esto de los padecimientos, sino que también trabaja respecto a los modelos de atención en salud, que ya lo van a trabajar, que ya lo vamos a trabajar en otras clases, porque tenemos temas específicos para trabajar en cuanto a los modelos de atención biomédica, biopsicosocial y modelo nuevo alternativo. Entonces, esto de hablar de procesos, lo que, bueno, ahí la compañera estuvo preguntando respecto de los procesos biológicos humanos, que uno se pregunta y dice, y también quedará como pregunta para ustedes, para que vayan analizando, cuando yo digo, o seguramente algunos ya tienen aprendido un concepto de salud, que ya he escuchado que en algunas comisiones ya estuvieron trabajando respecto de la concepción de salud. Y algunos ya tienen una idea de lo que han aprendido en la primaria, o han googleado y han encontrado un concepto de salud, que eso lo vamos a ir trabajando de a poco, vamos a ir trabajando en cuanto a las concepciones de salud. Bien. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito, vamos a ir avanzando respecto de entonces del proceso salud-enfermedad, como la categoría que permite comprender actitudes individuales, colectivas y sociales. Bien. Escucha. Por ahí también tenemos esta que es otra definición, otro acercamiento de cómo acá se va involucrando la construcción individual, social, mediante
la cual el sujeto elabora su padecimiento y condiciona los tipos de colaboración, de solidaridad, de buscar soporte. Justamente esta es una palabra que la remarco para que ustedes la sustituyan, la cambien con otra palabra, ¿sí? Ya les voy a explicar más adelante por qué la palabra ayuda, ¿sí? Bueno, en ese momento han definido como ayuda a buscar. Bien. Seguidamente tenemos respecto, así como teníamos el proceso salud, enfermedad, atención, también nos acercamos respecto de lo que respecta al cuidado. Y cuando hablamos de cuidado, ¿sí? Cuando hablamos de atención, cuidado, y varios de ustedes ya tienen idea de qué significa cuidar. Cuidar. ¿Alguien me puede decir qué significa cuidar? Sí, profe, yo A ver, ¿qué será? podría ser como cuidar a una persona enferma Puede ser cuidar a una persona enferma, y ahí nomás. o una... Ahí nomás. Sí, ahí nomás. Bueno, porque si no, no vamos a poder avanzar. Bueno, cuando hablamos, dice, cuidar a una persona enferma. Entonces nos estamos acercando a los procesos de enfermedad, que está muy vinculado a la enfermedad. Cuando hablamos de cuidar en sí está muy relacionada, vinculada a una actividad humana que define como una relación en un proceso, ¿sí? Entre ellos, el objetivo va más allá de la enfermedad. Más allá, porque la compañera decía, cuidar a una persona enferma. Esto, o sea, si solamente tendré que cuidar a una persona si solamente esté enferma, o esto va mucho más allá. No. Mucho más allá, ¿verdad? Va más allá. Entonces va mucho, Claro. el cuidado. Cuidar para que no ¿sí? le pase Bien, nada malo. bien. Entonces, el cuidado se considera como una esencia de la disciplina que implica no únicamente a cuidar una persona enferma, sino que también a una persona que no tenga ninguna enfermedad. Hablamos de cuidado. Entonces, y acá por ahí vamos a trabajar también respecto al autocuidado, cómo se expresa el cuidado, porque también esto de cuando ustedes le dicen a otro familiar, cuidado, va a llover, llévate la campera. Cuidado cuando cruces el semáforo en la calle. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Advertir a la proximidad de un peligro. Claro. O hacer una recomendación de precaución. Bueno, en sí la palabra cuidado tiene varias cuestiones que tienen que atraviesan, y nosotros, nosotros, podemos enfatizar en cómo hacemos para trabajar la palabra cuidado. Cuidado. Entonces hablamos de cuidado como una esencia también que por ahí en algunas disciplinas se destacan más que en otras. En el caso nuestro se trabaja, pero que no es, o sea, muy profundo, pero que sí se trabaja muchísimo con la palabra, porque hablamos del autocuidado, de la autorresponsabilidad, de la mutua responsabilidad, del mutuo cuidado, pero que también entonces hablamos, y ustedes en otra asignatura también van a ver algunas definiciones. Por ejemplo, uno de los quienes ha definido, por ejemplo, cuidado, en alguna oportunidad que yo también lo aprendí cuando cursaba, Watson, que ustedes lo van a ver en psicología.
que él también había expresado respecto de el cuidado, cómo se manifestaba en la práctica interpersonal y que tiene como finalidad promover la salud y el crecimiento de la persona. Entonces, si ustedes están, cuando le dicen a la persona o a alguien, cuidado, usa el cinturón, cuidado, hace, bueno, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Trabajando también y teniendo en cuenta, hace una partecita de promoción de salud también. Y es que eso después vamos a ver con detalle respecto a la promoción de la salud. Bueno, entonces, ¿cómo se va sumando este proceso, estas etapas, este continuo que fue trabajando? Que no ha sido sencillo, porque a medida que fueron trabajando los autores, esto fue cambiando, fue modificando, no ha sido fácil, ¿sí? Bueno, de todas maneras, igual ustedes van a tener a disposición después los otros materiales que de Menéndez, de Laurel, de Asa Laurel, que cómo trabaja respecto a lo social. Bueno, en cuanto a las edades, he visto que ya han trabajado bastante en las comisiones respecto de la edad antigua, la edad media, la edad moderna, contemporánea, qué ha ido pasando, cómo fue pasando. Eso sí que por ahí siempre les pido, por ahí recuerden los siglos, recuerden desde cuándo hasta cuándo se extiende, en el caso de la edad antigua, hasta el siglo V antes de Cristo. O sea, esos numeritos que por ahí son necesarios, son elementales, como para poder, si podemos subir acá, ahí está. Bueno, entonces, como para que ustedes puedan ver, y tienen un pequeño material así de soporte y colaboración, para que ustedes vayan viendo respecto de las edades, ¿sí? Bueno, vamos a continuar porque ese material ya lo tienen, como para que los lean y los relean respecto de las edades. Vamos a hablar un poquito respecto de Hipócrates. ¿Qué pasó con Hipócrates? Que en sí, Hipócrates ha sido médico griego, muy reconocido, muy reconocido, que se ha escuchado bastante, porque bueno, en sí ha sido considerado también el padre de la medicina, ha trabajado muchísimo en cuanto al trabajo que hacía en esos tiempos. Imagínense, hace muchísimos años, que empezó a tener en cuenta y empezó a diferenciar de algo que estaba como que muy instaurado en las comunidades, que por ejemplo estaba muy vinculada a todo lo que tenía que ver con los espíritus malignos, que se consideraba que únicamente las personas se enfermaban por castigo de los dioses, por cuántas cosas, pero que en realidad Hipócrates tiene una mirada diferente. Entonces, al tener una mirada diferente, él plantea que cada enfermedad tiene su causa natural. Y, por ejemplo, algunas veces suele pasar hasta la actualidad que varias veces solemos hacer o decir que otras personas o que un espíritu maligno provocó una enfermedad, o que por un castigo de algún dios tengamos tal enfermedad, pero que en realidad Hipócrates tiene una mirada diferente, que él comprende, o sea que en su entender llegó a comprender que las causas de las enfermedades tenían que ver con el entorno donde las personas se desarrollaban, vivían, y bueno, todas esas cuestiones que ustedes se podrán estar imaginando, a ver dónde ustedes se desarrollaron, dónde se desenvolvieron su vida, ¿sí? Bueno, y cada uno tiene
una visión. Y si tiene una enfermedad, por ejemplo, en este momento les invito a pensar, si alguna vez se enfermaron, ¿qué han pensado? Dios me ha castigado, o me ha castigado tal persona, o me ha castigado tal cosa, por eso estoy enfermo. ¿O será que Me han hecho no, gualicho. o tengo esta enfermedad porque comí tal comida, o bueno, todas esas cuestiones que hay que analizar, ¿sí? Cada autor tiene una mirada diferente. Entonces, cuando hablamos de Platón, por ejemplo, él consideraba que la salud y la enfermedad se encontraban determinadas por un principio no material. Que el alma divina, ¿sí? El peuna, ¿sí? Que los procesos patológicos se producen por las modificaciones de la misma en los organismos y su influencia sobre los órganos. Entonces, ¿qué es lo que consideraba Platón? Que la causa de las enfermedades consistía en que estaban dadas por un castigo de los dioses, enviado por el cielo, y bueno, entonces que por consiguiente ningún efecto sobre ella iba a dar efecto a un medicamento, sino únicamente los ritos, los ritmos, la música, todo lo que se podía hacer. O sea, si vos le podías dar una pastilla a una persona, no le iba a hacer efecto a menos que haya alguna ceremonia, un rito, bueno, entonces, o sea, cómo van cambiando las miradas, las visiones, y qué es lo que piensa Galeno también. Acá tenemos otra mirada de Galeno, que qué es lo que decía Galeno, que él se hacía las preguntas de qué pasaba, qué pasaba. Se cuestionaba también la presencia de los dioses en la enfermedad. O sea, ¿qué pasaba? Él también estaba muy vinculado a las teorías hipocráticas, que en sí no estaba pensando únicamente, no es únicamente por los castigos de los dioses. Entonces, con él también, si ustedes pueden googlear y averiguar más respecto a lo que tiene que ver con Galeno, Galeno ha sido muy reconocido por todas las actividades que ha ido implementando. Uno de ellos que ha sido, por ejemplo, ahí les puse así, los acueductos, la promoción de eliminación de excretas. Y uno dirá, ¿qué es las excretas? Excretas. Lo que sale de nuestro organismo. Lo que sale de nuestro organismo. ¿Qué será lo que sale de nuestro organismo? La materia fecal, Materia la saliva, fecal, Los desechos, la saliva, la orina, desechos. ¿Qué más? el sudor. Las lágrimas. ¿Qué más? el sudor, Las impurezas. Emociones también, profe. Las malas ondas. Bueno, varias cuestiones que dijeron, ¿no? Eliminación de excretas, eliminación de materia fecal, eliminación de, ¿qué le dicen? Popó, caca, orina, bueno, todas las eliminación de excretas, ¿no? Entonces, porque en aquel momento, hace muchísimos años, no todas las personas tenían baño. El sistema de recolección de basura también, que ya eso ha impulsado a que hasta el día de hoy todavía quedó eso de que trabajar en ello, de que también ha sido la que ha llevado a que haya también algunas cuestiones que tienen que ver con enfermedades y todo eso. Entonces ahí tiene una mirada diferente de que no todo viene por castigo de dioses, no es todo castigo de dioses, también tiene que ver con el protagonismo de las personas. O la Profe. naturaleza. Entonces, ¿cómo van haciendo la diferencia
entre autores, entre que han ido trabajando respecto de la salud, cómo ha sido vista la enfermedad, cómo ha sido vista la salud, cómo se ha ido trabajando. Entonces, yo, por higiene ejemplo, también, hago una profe. explicación respecto de que hasta el día de hoy, hasta nuestros días, todavía se sigue hablando, se sigue en cuanto a, por ejemplo, que algunas enfermedades únicamente son por castigo de dioses, que está muy remitida a lo que nosotros en algún momento vamos a ver respecto de los modelos de salud. Que hay, por ejemplo, el modelo mágico religioso, donde está muy vinculado a cuestiones como que lo único que tiene que ver, influye en las enfermedades son los maldichos, todos los efectos sobrenaturales. Como si te pecaste, si hiciste esto, si hiciste aquello. La brujería. Bueno, entonces eso se fue modificando, y en cada comunidad tienen una visión diferente respecto de la concepción de salud. No es la misma que tienen, por ejemplo, acá en San Salvador, que piensen acá en San Salvador, y no es lo mismo que sea allá en Santa Catalina, no sé si me ocurre, o allá en las Yungas. Entonces, igual, acá también en las diapositivas ustedes tienen detallado ahí, por ejemplo, respecto de, en cuanto a, por ejemplo, acá tienen de la antigua mitología griega, qué es lo que pasaba con ellos, qué es lo que pensaban respecto de la salud. Respecto de la salud, qué pasaba, cómo estaba vinculada, y de ahí también tiene que ver, por ejemplo, ustedes han visto la serpiente, en el símbolo de la Organización Mundial de la Salud tiene una serpiente, no, el Día Mundial de la Salud creo que el Día Mundial de la Salud tiene una serpiente, y uno dice, ¿cómo está vinculado esto con por qué han puesto una serpiente? Entonces, la serpiente se relaciona con la medicina y la curación. En ese momento se hablaba de curación, pero a medida que vayamos trabajando, vamos a ir hablando de tratamientos, vamos modificando algunas palabras, ¿sí? En ese momento se hablaba de que la serpiente estaba vinculada, relacionada con la medicina y la curación. También alude a la curación o renovación por la capacidad de la serpiente de mudar la piel, mutar, cambiar la piel. Bueno, en ello, también esto lo pueden googlear donde ustedes quieran, pueden cliquear, buscan y ponen la diosa de la salud. ¿Y quién es? Igea, la diosa de la salud y la limpieza, cuyo nombre deriva del término higiene. Y a su vez, también Esculapio se consideraba que la vida humana sufría de imperfecciones, enfermedades, y el papel de los hombres era restablecer la salud. Y eso es lo que por ahí nosotros, o sea, como educadores para la salud, no vamos a restablecer solamente nosotros, nosotras, nosotres, sino que hay todo un equipo, una cantidad de disciplinas que trabajan en bien de la salud. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, no vamos a hacer tratamientos, esas cuestiones que ya vamos a trabajar más adelante, cómo se trabaja en los niveles de prevención y todo eso. Pero que sí, acá en Esculapio se consideraba que el papel de los hombres era restablecer la salud. En cuanto a Higia, ya dijimos, ella es la diosa de la salud, que representa la unión de la salud, del estar bien y de la cotidianeidad. Plena, total, ¿sí? Con la higiene. Y ahí ustedes van a decir, o se estarán haciendo las preguntas, higiene. ¿Y qué tiene que ver la higiene? Tendrá que ver con algunas cuestiones que tienen que después se despliegan o se desarrollan algunas enfermedades.
de ahí, de la higiene, las prácticas de valores y conocimientos que contribuyen a estar bien, como educadores para la salud, ¿nos viene bien lo que plantea Igea o no? Tiene que ver con lo que nosotros después vamos a trabajar con los niños, con las personas, para que se laven las manos, que aprendan a lavarse bien hasta acá, hasta el codo, que hacemos todas esas cuestiones que se tiene que los niños, las personas se tienen que sensibilizar para el lavado total y completo de las manos, por ejemplo. Que esto de la higiene y todo lo que tengamos que ver con ello, que se haga carne en cada uno de nosotros, que sin que le estén diciendo que le van a poner una multa porque no se lava las manos, porque le van a poner una multa porque no hicieron tal cosa, sino que tiene que ser hecho propio, carne en nosotros, que esto ya se ha ido trabajando en la mitología griega, que todavía quedó hasta nuestros días en cuanto a algunas de esas palabras. Y Panacea, que es la hermana de Igea, que era considerada la diosa que complementa esta última, es la diosa del tratamiento, de la curación. En ese momento se trabajaba con las hierbas medicinales, que hasta la actualidad existe todavía que se utilizan las hierbas medicinales en cuanto a donde se trabaja con la medicina ancestral, tradicional, con el uso de plantas medicinales. Porque si bien ustedes se remiten a las edades, en ese momento no había todas las inyecciones, pastillas, antibióticos o todos los medicamentos que existe ahora. Entonces eso fue cambiando, pero que sí en ese momento ha sido pensado, trabajado, visto. Entonces, nos pasamos a hacer una comparación que pasaba con la salud vista desde la concepción de la antigua India. Cuando hablamos de la India, uno dice, ¿qué tiene que ver con la India esto? O sea, ¿por qué tengo que ver lo de la India si yo estoy acá en Argentina, Jujuy? Pero que sí vemos, en algún momento hemos visto también parte de la historia, o en la historia se ha visto de la antigua Roma, Grecia, también India, el Imperio Incaico y todo eso. Pero todo tiene que ver, todo está atravesado e internalizado, trabajado con personas que tienen salud. Y la mayoría de varias actividades o cuestiones que se han trabajado en bien de la salud de las personas. Entonces, en la concepción de la antigua India estaba muy regida o dada por elementos del marco que estaba muy dada por 4 elementos, que es 4 elementos: el cielo, el viento, el fuego, el agua, que nosotros también en la cosmovisión andina y se tiene en cuenta respecto de estas cuestiones, que por ahí uno rescata y dice, pero ¿cómo? Bueno, allá tenían otros nombres, que por ejemplo ahí estaba nombrado como Bata, como Pita y Capa. Pero que eso había como un trabajo que eran elementales, que se tenía en cuenta, que en ese momento se ponía en práctica en lo que tiene que ver en el Oriente con la Ayurveda. Hasta el día de hoy todavía se usa o se tiene en cuenta lo que la medicina o lo que se trata respecto de la Ayurveda. En eso, en esto se destaca cómo ellos también señalaban como causas de enfermedades, ya no era únicamente al enojo, al castigo de los dioses, sino que también tenían que ver con
el cambio en el clima, por ejemplo, si cambia de estación, y por eso volvemos un poquito atrás cuando decíamos del tema del cuidado, el tema de los procesos de atención, qué pasaba, cómo, pero entonces acá también tiene que ver, si yo en este momento salgo así re desabrigada y salgo, ¿puede que provoque una enfermedad en mí? Sí. Sí, puede el pasar. resfrío. Entonces, Sí. ¿tendrá que ver con los cambios de clima? Puede ser. Claro. Tiene que ver, por ejemplo, si yo constantemente estoy comiendo, sin tener en cuenta nada, entonces también influye en la salud, influye a que se pueda desencadenar una enfermedad de ahí. Entonces ahí vemos también con lo que tiene que ver con lo biológico, con lo físico. Entonces, ¿se acuerdan de la diosa, por ejemplo, de la diosa de la higiene, la diosa de la salud, de Higia, que ella planteaba se trata la palabra higiene? Entonces acá también, en esta concepción también se tenía en cuenta la higiene, que han sido factores materiales relacionados con el ambiente del hombre y de su modo de vida. Entonces, ¿cómo se van vinculando? ¿Ves? O sea, unos como que en una concepción no se tiene en cuenta tal cosa y en otra sí, pero que en realidad cuando llegamos a entender todo ello, pasa que llegamos a comprender de que existen algunas comunidades que solamente se cree que todo es por castigo de Dios. Existe también que algunos digan, no, algunas enfermedades se desarrollan por llevar una higiene inadecuada, o por los cambios de clima constantes, o porque no tienen en cuenta lo que comen, no tienen en cuenta las cuestiones con la alimentación. Puede suceder todas esas cuestiones. Bien, entonces acá también vamos a hablar un poquito respecto de la concepción respecto de los incas. ¿Ustedes alguien me puede decir algo de los incas? ¿Qué pasa con los incas? ¿De dónde? ¿Nosotros pertenecemos al imperio incaico o no? Sí, profe. Sí. ¿Por qué? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué? Porque estamos en la región esta que es Perú, Bolivia, el norte de Argentina. Bien, entonces acá hablamos de la cosmovisión inca, que las enfermedades eran causadas por malas acciones, por lo que el tratamiento también incluía en ritos religiosos, con el fin de espantar el mal, porque todavía se sigue usando esa frase de sacamos el mal, reparar la mala acción. ¿Con qué? Con rituales, con salmos, con todo eso que se hace, ¿sí? Y la enfermedad consistía en danzas con gritos acompañados de frotaciones y todo eso. Entonces, ¿cómo se ahuyentaban los males y la enfermedad? Entonces, se consideraba de esa manera. Pero hablamos un poquito del imperio incaico, que en sí se ha dividido, se ha trabajado el Tahuantinsuyo en sus 4 regiones, en sus 4 suyos. Cuando hablamos de los 4 suyos, integran al norte con el Chinchasuyo, al oeste con el Contisuyo, y al sur con el Collasuyo y el Antisuyo. ¿Sí? Entonces, al este el Antisuyo. Entonces, ¿cómo se fue vinculando, cómo se fue trabajando? Y bien por ustedes, que ustedes hablaron un poquito del imperio incaico
que en sí el Imperio Incaico fue el más extenso de las Américas precolombina. ¿Alguien está con el micrófono, por favor, si lo puede apagar? Esto de hablar de un territorio que abarcó muchísimo, que ya hemos hablado un poquito respecto de respecto del Tahuantinsuyo. ¿Se escucha? Ahora sí, profe, se había cortado. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, ¿cómo los incas han empezado a formar parte de la civilización andina? ¿Cómo se han ido teniendo en cuenta las principales actividades que se ha tenido en cuenta de hace muchísimos años? Si hacemos todo un recorrido, que ya también parece que el tiempo nos apremia, ¿sí? Ya, pero de todas maneras, seguramente han escuchado todas las leyendas del Manco Cápac, ¿qué más saben del Imperio Incaico? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué pasó en 1532 en Perú? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo, profe? Bueno, no quiero decirle una fecha precisa, pero que más o menos entre los 1532 en adelante, por ahí, si alguien se acuerda. ¿Alguien se acuerda de Atahualpa? Ah, ahí lo matan a Atahualpa. Atahualpa Yupanqui, ¿se acuerdan? Sí. Lo capturan. ¿Cómo? Lo capturan a Atahualpa Yupanqui. A Atahualpa Yupanqui. Bueno, hay toda una historia, todo un trabajo para tratar respecto de ello, ¿sí? O sea, eso nos llevaría una clase entera también para poder hablar, pero que sí es necesario poder trabajar y poder hablar de ello, que por ahí, por ejemplo, a uno cuando le dicen, ay no, pero los aztecas, ¿qué más han estudiado en cuarto, quinto grado, en primer año, creo? Los mayas. Los mayas, ¿qué más? Los incas. Los incas. ¿Cómo? Los incas. Los incas. Los incas. Los incas, ¿pero los qué? aztecas y los mayas. Los mayas. Bueno, todas esas cuestiones, a ver, ¿qué pasaba con eso respecto de la salud? ¿Sí? Respecto de la salud. Y eso yo prometo, ¿sí? Desarrollar una clase específicamente para trabajar esto, porque es lo que nos puede hacer encontrarnos, reconocer algunas cuestiones, pero que sí, a medida que vamos trabajando, ambas concepciones se vinculan, o sea, no descartamos únicamente, lo que pensó Hipócrates lo descartamos, lo que pensó Platón lo descartamos, lo que pensó tal, y ustedes van viendo cómo se van hilando, cómo van tomando un hilo conductor y trabajando respecto a la salud. Cómo se fue constituyendo todo esto para llegar a que después, por ejemplo, empecemos a tener en cuenta las primeras concepciones de salud de los incas y las otras concepciones que ustedes han visto, todas las que ustedes han visto. Han visto un montón de concepciones, pero hoy ya voy a llegar en unos minutitos ahí. Bueno, acá también, así como tenían los
volvamos un poquito, acá, ¿sí? Acá tenían los de la antigua India, ¿sí? Tenían elementos, el éter, el viento, el fuego, el agua. Acá también tienen elementos, tienen 4 elementos que consideran necesarios, que la sagrada tradición andina se basa en 3 conceptos fundamentales. Todo está vivo y tiene conciencia, por ejemplo, las montañas, los ríos, los minerales, el agua, los animales, los hombres, todo, o sea, todo tiene, sí, por eso han escuchado nombrar que el río tiene un nombre especial. Las montañas también, los minerales, los animales, entonces todo tiene importancia. Todo tiene conexión uno con otro. Entonces eso se considera en la concepción incaica, que todos somos parte de una gran masa de energía viva que nos conecta con todo lo creado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se tiene en cuenta todo esto? ¿Qué significancia, qué significado le damos, por ejemplo, a las montañas? Una cosa, Sí, algo sin vida, digamos. claro, para algunas personas una montaña es algo sin vida. Sí. Y para otras tiene... Como por ejemplo para los incas tiene vida. Claro, para los incas tiene vida. Para acá, por ejemplo, uno dice montaña, no tiene vida. No, ¿qué más? Por ejemplo, un río, ¿tiene vida para ustedes? No. Sí, porque corre, se mueve. Se corre, se mueve, dice la Pero es el compañera. agua. Ese es el agua. Y el agua es vida. Porque si no hay agua, no existe nada. Bueno, bueno, eso vamos a dejar para pensar, ¿sí? Pero que sí, si hablamos del imperio incaico, vamos a hablar de los apus, en algún momento por ahí vamos a poder trabajar mucho más esta temática, cómo le van dando significado a tal cuestión. Que ustedes por ahí van a decir, en este momento la montaña es algo sin vida, pero para los incas tiene sumamente importancia y son energías vivas. Son energías vivas porque consideran que los ríos, todo se conecta, todo se contempla, por eso se hacen, por ahí se pone en práctica también todo lo que son el llamado de las energías, el concentrado de las energías, todo eso para tratar diversas enfermedades que no se las tratan en los hospitales, por ejemplo. Y eso me imagino que cada uno debe tener cantidad de nombres de enfermedades, algunos que sí se tratan dentro de lo que es el hospital y otras que no. Eso vamos a tratar después en otra clase, ¿sí? Respecto de esas enfermedades. Bien. Entonces, también, así como habíamos mencionado que la antigua India tenía elementos, acá también. Que es el agua, el aire, la tierra, el fuego. ¿Por qué? Porque las enfermedades, y vivimos del agua, se considera que vivimos del agua, respiramos aire, vivimos en la tierra, y cocinamos o utilizamos el fuego. Que acá se tiene en cuenta muchísimo, y se venera, y es muy sagrada la Pachamama.
que en esto lleva a que haya un espacio, un tiempo, naturaleza, o sea, es todo, o sea, es parte de cada una de las personas teniendo en cuenta una concepción incaica. ¿Mm? Entonces, ¿cómo las personas se van conectando, armonizando con los elementos? Que por ejemplo, en los llamados de ánimo se utiliza agua, se utiliza fuego para sahumar, para liberar algunas, lo que llaman, por ejemplo, si fuera que una persona tiene susto, entonces utilizan un poco de agua, un sahumo, para eliminar ese susto que tenga esa persona. Ese niño, una persona, también puede ser una persona adulta. ¿Mm? Bien. Estamos. Bueno, igual de todas maneras ustedes tienen, todo esto tienen en su diapositiva. ¿Mm? Tienen su diapositiva, donde también están los modelos teóricos del proceso salud-enfermedad. Todo esto se fueron dando, se fueron desarrollando acá en esta concepción, donde se consideraba que únicamente había una concepción de salud donde se veía que las causas de las enfermedades eran por castigo de dioses o efectos sobrenaturales. Bueno, esto vamos a dejar para una próxima clase para trabajar con detalle respecto de todos estos modelos mágicos religiosos, sanitarista, modelo causal, unicausal, multicausal, epidemiológico, ecológico, geográfico, económico, histórico, social, interdisciplinario. Eso lo vamos a dejar para una clase próxima, y que igual, de todas maneras, ustedes van a continuar trabajando, pero que sí, antes de cerrar, quiero hacer ver que estas concepciones de salud ustedes ya la tienen en su material, en lo que corresponde. Acá, por ahí, en varias comisiones ya están trabajando respecto de la concepción de salud, como, por ejemplo, en el material que ya se les va a brindar, y otras comisiones que ya están trabajando con ese material, respecto de, en el texto de Staffolani, por ejemplo. ¿Cómo se hace una fuerte crítica al concepto planteado por Stampar, que ha sido oficialmente aprobada en 1948, pero que Stampar lo ha presentado en 1946, que es igual, de todas maneras, esto vamos a continuar trabajando detalle por detalle y cómo se fue cambiando, ¿no? Acá, por ejemplo, la salud es la ausencia de enfermedades, que eso desde una concepción antigua, tradicional, se había definido, pero que ya cuando aparece Galeno, conceptualiza como que la salud es el estado de perfecta armonía entre la mente y el cuerpo. Situación de perfecto equilibrio, de armonía. Perfecto. ¿Mm? Entonces, eso fue en el año 1129. Y Lediche ya en 1937 plantea como que la salud trata la vida en el silencio de los órganos. Y Sigerit, quien es el padre de la promoción de la salud también, que él había planteado que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino que es algo positivo. Una actitud gozosa ante la vida y aceptación alegre de las responsabilidades de la vida y hace recaer en el individuo. Bueno,
Acá en este concepto vamos a quedar en este, ¿sí? En el que este concepto tiene que ser muy analizado. ¿Por qué? Porque este concepto no es el que la cátedra adhiere, es el que ustedes se van a ir pensando por ahí con esa concepción. Dice, la salud es un estado de completo bienestar físico-mental. ¿Podremos nosotros estar en un estado completo de bienestar físico, mental y social? Profe, no le Por favor, tienen que apagar los micrófonos. Profe, no le escucho. Apaguen los micrófonos, por favor. Por favor, apaguen los micrófonos. Bueno, ahora estoy haciendo la segunda, este primer año, que yo creo que son 5. Mercedes, ¿puedes apagar tu micrófono? Bueno, de todas maneras, no nos escucha, pero que sí, en cuanto a esta concepción, este concepto va a ser muy analizado en todas las comisiones. ¿Por qué? Porque hablamos de la salud en un estado de completo, estado estático, quietud, y la salud no es estática. Es dinámica. Y no vamos a llegar a alcanzar un completo bienestar físico, mental y social. Inclusive en algunas comisiones ya han trabajado de cómo se tiene en cuenta lo espiritual. ¿Tendrá que ver, por ejemplo, si hablamos de lo económico, ¿tendrá que ver con la salud? ¿Tendrá que ver con lo espiritual? Sí, profe. Por favor, necesito que apague su micrófono. Es Mercedes. Mercedes, apaga tu micrófono. No me escucha. No escucha Mercedes. Bueno, Profe, creo que usted puede apagar su micrófono. sí, lo que pasa es que tengo que entrar acá y tengo que buscarla, no sé cuál Mercedes es. Dice Mercedes solo el nombre nada más. Apaga la cámara, profe. Ahí está. Ahí Bueno, quedó. entonces vamos a ver ahí que este concepto va a ser el más analizado y no es el que ustedes se van a quedar al finalizar la cursada. Ustedes van a tener una concepción que tiene que ser construida por ustedes y una que sea que se va a trabajar más adelante y que van a ver que trabajar esto. Y háganse la pregunta, ¿será que ustedes van a tener un completo bienestar físico, mental y social? ¿Será que hay un estado? No hay un estado, esto es estático. Cuando habla de estado es quietud. Entonces, este concepto ya ha quedado en una concepción fuera de vigencia, anacrónico, ya para nosotros los educadores para la salud, ya no nos quedamos con este concepto. Invito también a pensar a aquellas personas quien han definido en las comisiones y dijeron, ¿qué es la salud para ustedes? ¿O qué piensan, qué han aprendido? Y salió completo bienestar físico, mental y social. Bueno, ahora a deconstruir y a retrabajar y a trabajar esta concepción. ¿Estamos? Así que en cada comisión invito a que trabajen, igual tienen varias otras concepciones. ¿Sí? Tienen varias concepciones que ustedes van a ir analizando. Por ahí he tratado de ponerlas año por año, que todavía faltan otras definiciones más, que vamos a trabajarlas, ¿sí? Y vayan viendo cómo han ido cambiando año por año las concepciones. Y hasta llegar a una concepción a la que consideramos a la que es más acorde a nosotros, a lo que nosotros vivimos, a
a varias cuestiones que tienen que ver con ese concepto que vamos a trabajar en las diversas comisiones. ¿Estamos? Entonces, queda esto para analizar, para modificar, para trabajar, para reflexionar respecto a esta concepción misma de la Organización Mundial de la Salud, que oficialmente ha sido aprobada y que está en el material de Staffolani, de esto de la crítica, de la fuerte crítica que se hace a esta concepción. ¿Estamos? Bueno. Bueno, entonces, sé que son ya las 20 horas, a lo mejor tienen otras comisiones, otras actividades que hacer. De todas maneras, esto se les va a compartir por la grabación, yo la tengo que convertir y poder subirla al aula virtual, ¿sí? Así que, bueno, les dejo. Buenas tardes. Profe, yo tengo una duda.